Hemos llegado al final del libro 12 reglas para vivir. Quiero saber qué piensan sobre todo lo que hemos podido aprender, hablar en todos estos episodios. Para mí es inevitable hacer hacer conclusiones de la conclusión sin antes conectarlo con lo que por ahí, por una cuestión muy psicológica, ¿no? Nos ha pasado de empezar a leer el siguiente libro. También. La verdad, hubiese visto con otros ojos ahora, si no hubiese avanzado hacia el nuevo libro de Peterson, las conclusiones. ¿Por qué? Porque hay una tentación humana que me parece totalmente natural, y más aún de un tipo que está trabajando demasiado en encontrar dinámicas de cómo funciona la vida, de cómo se hacen las cosas, de mostrarse como un ejemplo. No sé si coinciden en eso. Sí. Además de eso, Peterson en sí mismo, después de haberlo leído y estudiado, porque no solamente lo hemos leído, sino hemos profundizado. Y además de eso, de ver conferencias, de verlo comportándose en distintas cosas. Lo hemos seguido en todo sentido. Ajá, ¿no? de conocer a la langosta, por decirlo de alguna manera. Llega la introducción del otro libro y dices... ¿Qué ha pasado? Claro, los que han leído las Más allá del orden, ¿no? Es su segundo libro y es lo que vamos a tocar un poquito ahora, ¿no? También. Pero lo hace más humano, ¿no? Justo estábamos comentando eso, o sea, o sea, ya no te parece así, ¿no? Bueno, eso, ¿no? El gurú que sabe y habla porque es un genio, sino es un humano que con sus luchas y sus debilidades está tratando lo que él mismo dice en las conclusiones, ¿no? O sea, a mí me gusta esto, ¿no? O sea, apuntar a lo bueno, a lo bello, a lo verdadero, ¿no? A pesar de que cada uno tiene sus defectos, pues, o sea, ¿quién es perfecto? Nadie. No es. Pero había construido esa imagen, por lo menos en mí, después de leerlo. No, totalmente. Para mí igual sigue siendo, yo creo, sí, ¿no? Sí, Ahora sí. es mucho más aceptable lo que le puede haber sucedido. Para dar un poco más de contexto, las conclusiones del libro son bien esperanzadoras, ¿no? Jordan empieza a hacerse preguntas súper importantes y las responde en base a todas las reglas que hemos ido repasando en todo este tiempo, ¿no? Pero antes de contar qué le ha pasado, ¿qué preguntas te han llamado más la atención? Hay varias. Por ejemplo, había una, ¿no? ¿Qué hacer cuando te derrota el enemigo? A mí esa es de las que más me ha llegado y la respuesta era bastante simple. Era decir, aprecié el aprendizaje y mejorá, ¿no? Genial. Otra. A mí quizá también un mini contexto para los que no han leído todavía el libro, ¿no? O sea, en las conclusiones de las 12 reglas, él cuenta que se empieza a hacer una serie de preguntas y se las va respondiendo él mismo, ¿no? Entonces, lo que tú decías, ¿no? Una de esas preguntas es ¿qué haces cuando te derrota? ¿Cómo es? Te derrota el enemigo. Claro, te derrota el enemigo, digamos. Entonces, y él da sus respuestas. Por eso también se entiende más lo que tú decías, Juan Pablo, ¿no? O sea, en el fondo, inconscientemente, o quizá muy conscientemente, él está diciendo, a estas preguntas sobre la vida, te voy a dar mi respuesta, porque mi respuesta es buena. Por eso también lo otro, ¿no? Sí, o sea, te muestra esta cuestión. ¿En qué posición se pone? Que claro. También es un camino de la propia vida y lógico, ¿no? He hecho un análisis súper profundo de cómo podemos funcionar con el caos, con el orden, etcétera, etcétera. Y obviamente que me voy a sentir en la posición de plantearte cómo solucionar las cosas. Ahora, obviamente esto acompañado de una serie de cuestiones en su vida que eran un poco complejas. Sí, pues. Que un poco ya las cuenta, por ejemplo, la enfermedad de su hija la cuenta como lo habíamos visto, ¿no? En la regla 12, digamos, ¿no? Mi pregunta, volviendo a lo que tú decías, digamos, a mí es, ¿qué debo hacer con un alma caída? O sea, me ha gustado la imagen, ¿no? O sea, quizá la traducción no es la mejor. Yo hubiera puesto con un alma rota más que caída, pero digamos, ¿no? O sea, y lo que dice, ¿no? Ofrecerle ayuda de forma sincera y prudente sin caer en el lodazal de esa persona, ¿no? O sea, es como estar ahí, ¿no? Estar presente, ¿no? O sea, por eso me ha gustado eso de ofrecerle, ¿no? O sea, de estar, ser paciente. Acompañar. Empático. Ahora, estamos también ante un personaje, ante un autor que nos muestra un camino, y eso siempre va a ser importante y relevante para cualquiera, pero además de mostrarnos un camino,
lo estudiamos, por ejemplo, o hemos hablado del Jordan Peterson pre-pandemia. También, sí. Ajá, que ese es un elemento fundamental. Y hoy sabemos que el mundo, desde que apareció la pandemia del COVID-19, ha cambiado. Sí, pero eso, ya que lo mencionas también, como en un prólogo antes de la introducción de Más allá del orden, dice, ¿no? Este libro sale en pandemia, ¿no? Sale en plena pandemia, no la voy a magnificar porque va a pasar eventualmente, pero tampoco voy a desconocerla porque obviamente va a marcar un antes y un después. Pero sobre todo un antes y después en la vida de él, ¿no? O sea, también. Más allá del libro, ¿no? Sí, sí. Pero fíjense el efecto interesante, porque podríamos haber planteado el episodio de hoy como un resumen y un punteo de las 12 reglas que acabamos de ver. Uh-huh. Pero lo que él nos está planteando es, en realidad, estas 12 reglas no se quedan ahí, sino al hacer la conexión con el nuevo texto, nos está diciendo algo que es importante. La cuestión sigue y además de eso, ojo que te pueden pasar cosas y yo he sido derrotado. Sí. Totalmente. Y por eso también, de hecho lo menciona igual, ¿no? O sea, juega con los colores de los libros, ¿no? O sea, este es el blanco y este es el negro, el yin y el yang, una cosa así, ¿no? Y también el nombre, Más allá del orden. Hay uno de nuestros oyentes que me decía, ¿no? Me ha gustado más el blanco, como lo conozco, sé porque aquí habla más del orden, en cambio aquí habla más del caos, entonces... Y hablando un poco de la derrota, Jordan admite ser derrotado y hasta admite no haber cometido una equivocación, pero habla de sus 12 reglas para vivir, como aclarando que nunca son una solución a la vida, que no es que esas reglas te van a solucionar todos los problemas y que con eso estás realizado, ¿no? Sino remarca un mensaje que sí lo hemos visto en varios capítulos, y es que te van a ayudar a afrontar el caos que puede llegar a la vida, pero no es suficiente. Exacto. Pero lo hemos hablado varias veces, ¿no? Esta cuestión justamente, y lo repite creo que aquí en los dos, ¿no? O sea, el objetivo de la vida no es ser feliz, porque ¿y qué pasa cuando te tocan cosas complicadas como la propia enfermedad, la enfermedad de los familiares, la muerte, etcétera? O sea, para eso están las 12 reglas, que supongo que también acá, ¿no? O sea, es cómo sobrellevas ese caos, cómo te recompones, cómo sigues adelante, lo que hablábamos en el anterior episodio. Y tal vez hay un elemento importante que mencionar acá, que es parte del proceso del propio podcast. Nosotros vamos leyendo en la medida que vamos viendo los capítulos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos podría llegar a suceder que mezclemos cosas, por un lado, y también por lo que tú nos dices después de cada capítulo. O sea, me he dado cuenta de esto, y eso nos lleva a una reflexión que también nos permite plantear las cosas de una buena manera. Obvio, no, y es cierto, ¿no? Esa es una buena aclaración. La visión de Jordan Peterson no es la única. Y no es que nosotros estamos llegando aquí con la visión de Jordan Peterson a presentarla, a santificarla, digamos, y ya. Pero sí, digamos, creo que es muy importante admitir este baño de realidad que por lo menos personalmente yo he recibido. Jordan Peterson, más allá de haber tenido una visión clara de la vida, ha caído en una situación. ¿Cuál es esa situación? Creo que ya es momento de contarlo. Nos cuenta en la introducción del siguiente libro que le han pasado un montón de tragedias, empezando por una enfermedad grave a su esposa, la enfermedad de su hija, de la que hemos hablado en el anterior episodio, continuaba, y él, para tratar de sobrellevar esto, tomaba ciertos medicamentos para ayudarlo con la ansiedad, la depresión, y se vuelve totalmente dependiente. Y como se vuelve dependiente, ahí se tiene que dejar de tomar esta medicación, entra en un síndrome de abstinencia que lo tienen que internar y lo llevan fuera de Canadá hasta Rusia, después creo que va a Ucrania, no es a Hungría, ¿no? Ajá, y lo grave es que en ese camino le da pulmonía. Sí. Y lo internan en terapia intensiva, lo intuban. Y su esposa seguía en quimioterapia, o sea, es tremendo. Lo inducen al coma, lo despiertan, tiene que volver a aprender todo, no podía con él, y la cosa se va poniendo más fea, ¿no? Nos estamos encontrando ante un personaje farmacodependiente en una situación súper complicada. Sí, sí. O sea, rodeado de caos. Totalmente. Y lo interesante, lo que dices, ¿no? O sea,
por eso yo también mencionaba hace un rato, ¿no? O sea, lo hace humano en el sentido de decir, con sus debilidades y como cualquiera de nosotros trata de salir adelante sin ser consciente quizá de que está cometiendo un error, ¿no? En el sentido de decir, tomar ese medicamento, que tampoco es que toma por loco, o sea, le da el propio médico, ¿no? Claro. Pero acá hagamos quiero hacer un reconocimiento. Sería muy fácil para una persona con ese perfil no decirlo. Totalmente. Sobre todo a alguien que ha vendido la idea de que yo tengo las recetas claro. o las reglas para vivir en equilibrio. Entonces, yo no creo que sea una, pero lo iremos confirmando, y lo iremos confirmando con quien nos escucha. Yo no creo que sea una estrategia comunicacional para que, no, yo ahora tengo que vender de nuevo un libro, porque un rato de esos yo también pensé, este tipo me está vendiendo una historia para justificar vender de nuevo un libro porque se gastó toda su plata, una cosa así, de verdad que algo así estaba pensando. Muy increíble, ¿no? Pero la verdad, las expresiones y el hecho de haberse acercado a un personaje así... El contenido también. El propio contenido te permite darte cuenta que está siendo sincero. Y creo que eso es importante. Sí, y lo mencionábamos también, o sea, cuando estábamos preparando esto, ¿no? O sea, me parece genial. Yo creo que ese es un enorme avance como sociedad, el que le estamos perdiendo el miedo a ser vulnerables y a mostrar esas vulnerabilidades. O sea, hace una generación atrás, ni que decir 2 o 3, mostrar o admitir que uno tenía defectos era algo casi imposible. No se hacía ni en la propia familia. O sea, esa imagen así de una cena donde todos están portándose perfectamente, es de la época de nuestros bisabuelos, digamos, pero eso implicaba que ni con mi familia podía ser vulnerable. Y en ese sentido yo rescato, como tú dices, Juan Pablo, ¿no? O sea, aquí el autor, que como dices, ¿no? O sea, se presenta como, yo tengo 12 reglas para vivir, pero soy humano. Claro. Y yo creo que esta es una razón más para seguir diferenciando el contenido del libro y también la forma de pensar de Jordan a todos esos libros que son de autoayuda, de sanación, porque, como decía Juan Pablo, ¿no? Los detalles que te pone al relatarte su historia y el ponerse así de vulnerable, por lo menos a mí me ha dado pena, sí, pero ha hecho que yo diga, estas personas que han llegado tal vez a un nivel alto también caen y siguen aprendiendo y eso les sigue enseñando y las 12 reglas dejan de ser tan complicadas y se reducen a salí adelante por el amor de mi familia, me sentí avergonzado, me sentí apenado, pero he podido seguir adelante y me ha ayudado, sí, pero falta. Y creo que acabas de dar en el punto del objetivo de la nueva temporada. Hemos tomado la decisión de seguir aprendiendo de Jordan Peterson y también de seguir aprendiendo de lo que tú tienes a partir de lo que vamos escuchando de las 12 reglas. Y por eso es muy importante este diálogo. Escúchanos en la nueva temporada de Mundo Posible. Es un podcast de Libera Bolivia y estamos acá gracias a la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos. No te pierdas todo nuestro contenido, estamos como Mundo Posible Podcast en Instagram, en Facebook y también puedes seguirnos en TikTok como Libera Bolivia. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos.